¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigas, muy buenos días. Estamos en una nueva clase de tercero de secundaria. Estamos ya en la semana 25, ¿sí? Clase de tercero de secundaria, semana 25. Y hoy vamos a hablar acerca de el mismo personaje, ¿sí? Nuestro querido amigo de la semana pasada, Fray Luis de León, Luisito de León, pero esta vez vamos a hablar no simplemente de su vida, porque ya hemos hablado de su vida, hemos hablado que nació en Belmonte, hemos hablado que es uno de los grandes poetas del siglo de oro, profesor, ¿no? Traductor, intérprete de la Biblia, catedrático, astrónomo por momentos, un genio de la literatura, ¿sí? Un genio renacentista, ¿ya? No simplemente vamos a hablar de su vida, sino que hoy vamos a hablar de su obra, ¿ya? Su obra que es la más importante, ¿ya? La grandiosa obra de Fray Luis de León, ¿sí? Casualmente, aquí tengo un libro, ¿sí? Libro donde se puede ver los poemas de Fray Luis de León, ¿sí? Poemas de Fray Luis de León, que mira, este libro tiene, a ver, déjame ver cuántas páginas tiene. 177 páginas. De estas 177 páginas, vamos a ver, déjame sacar la cuenta. 75 simplemente tienen que ver con su obra de poesía, ¿ya? Ese es todo lo que creó. 75 páginas en poesía, ¿ya? Para haber escrito tan poca poesía, ¿ya? Y que lo estudiemos, ha de ser un genio para que con esos poquitos poemas puedas tener una influencia tan grande en la literatura universal. Y así es. Hoy vamos a ver un poco acerca de su poesía, ¿no? Su poesía, sus poemas originales, sus poesías. Vamos a hablar también acerca de sus traducciones, tanto las profanas como las sagradas, y vamos a hablar acerca de su obra en prosa, ¿no? Sus escritos, estudios, ensayos. ¿Eh? Muy bien, chicos, entonces vamos con eso. Perfecto. Poesías originales, la primera parte. A ver, Fray Luis de León, como poeta, no escribió mucho. Escribió más o menos alrededor de 23 poemas. 22, 23, más de 20 poemas, ¿no? Más de 20 poemas. Se podría decir que con un 80 o 90% de exactitud, que fueron 23 poemas que él publica, pero después hay otros poemas que son a imitación, ¿ya? A imitación de Petrarca, por ejemplo, ¿sí? A imitación de autores italianos, a imitación de Horacio, que son poemitas que están un poquito dejados de lado. Simplemente toman más, de forma mucho más importante a 23 poemas, pero nosotros los vamos a poner compuestos por más de 20 poemas, ¿sí? Compuestos por más de 20 poemas. Están escritos en verso, obviamente, ¿sí? En verso. ¿Y qué cultiva? ¿Qué tipo de especie del género lírico cultiva, profe? Ah, pues cultiva la oda. La oda que recuerda son poemas de alabanza, ¿sí? Alabanza en este caso, en el caso de Fray Luis de León, a Dios, a la naturaleza y a la vida intelectual, ¿no? A la vida intelectual, ¿sí? Al espíritu, a la trascendencia también. Muy bien. El tipo de estrofa que utiliza es comúnmente la lira, ¿ya? La lira. Que es un tipo de estrofa bastante famoso que había iniciado, había traído de Italia Garcilaso de la Vega. ¿Sí? Garcilaso de la Vega también tiene una lira, un tipo de estrofa. Él no lo utiliza mucho, más prefiere otros tipos de estrofa como la estancia, pero el que la va a usar y la va a usar muy bien y de forma genial, magnífica, es Fray Luis de León. ¿Ya? La lira se compone de una estrofa de 5 versos donde hay heptasílabos y endecasílabos. ¿Ya? Es una mezcla entre endecasílabos y heptasílabos. 7 sílabas métricas y 11 sílabas métricas. Muy bien.
Influencia del poeta latino Horacio, ¿sí? Habíamos dicho que en su obra poética hay una influencia clara de Horacio, ¿ya? Entonces eso es importante. Eso es importante. Muy bien. Poeta latino, recuerda que Fray Luis de León sabía hablar latín, podía traducir del latín y del griego también, ya muchas obras. En este caso, tradujo particularmente a Horacio, ¿sí? Una obra. Muy bien. Perfecto. De estas obras tenemos a la vida retirada. A la vida retirada, mis amigos, amigas, es el poema más famoso, ¿sí? Es la oda más famosa, el poema más famoso que tiene Fray Luis de León, ¿sí? Es un poema que siempre está en las antologías de las mejores poesías, los mejores poemas de la literatura universal, de la literatura española, ¿no? Siempre se toma este poema como el más famoso que tiene Fray Luis de León, ¿ya? Así como te acordarás las coplas a la muerte de su padre, ¿sí? Las coplas, una que otra copla la toman como de las más famosas de la literatura universal, como también a la vida retirada, o Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Destaca su visión platónica, ¿sí? Y su alabanza a la naturaleza. Vamos a ver un poco, estoy acá, lo tengo por aquí, ¿no? Los versos son famosísimos, ya de los más famosos en la literatura española. ¿Eh? Dicen, por ejemplo, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿Ya? Así comienza, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a analizar un poco más esta obra. ¿Ya? Es uno de los poemas más bellos y más bonitos escritos en español. ¿Ya? Habla de estar solo, tranquilo, en la vida campestre, ¿ya? Por una senda por la cual han ido todos los grandes intelectuales, los grandes genios, las grandes mentes de la literatura universal. ¿Sí? Muy bien. El hombre sabio siempre busca la tranquilidad, siempre busca la soledad. ¿Ya? Así igual como el hombre espiritual, la mujer espiritual, siempre busca a Dios, a la naturaleza en su corazón. ¿Ya? Entonces de eso se trata un poquito esta obra muy famosa, este poema muy famoso de Fray Luis de León. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Luego tenemos, por ejemplo, a Francisco Salinas. A Francisco Salinas, ¿sí? Famosa oda también. Esta oda tiene que ver con la música, tiene que ver con lo platónico también, con una vida trascendente, ¿sí? Fray Luis de León era un autor, fue un poeta muy influido por Platón, ¿sí? Por la filosofía de Platón, ¿no? Entonces, Fray Luis de León, además católico, creía en una vida después de la muerte, creía que el mundo en el cual estamos, ¿ya? Tiene un mundo superior a este, que es, en el caso de los cristianos, el cielo, ¿no? Un mundo superior, un mundo ideal, ¿ya? A Francisco Salinas, profe, ¿quién fue Francisco Salinas? Francisco Salinas era un músico, ¿ya? Era un músico que estaba cieguito y era amigo de Fray Luis de León porque él era catedrático de música, Francisco Salinas, en la Universidad de Salamanca, ¿ya? El cual, pues, Fray Luis de León era profesor. Fray Luis de León era profesor de teología, no sé si te acuerdas, y de filosofía, mientras que Francisco Salinas era profesor de música. O sea, eran compañeros de trabajo y se admiraban mutuamente. ¿Ah? Entonces, Fray Luis de León, al parecer, la muerte de Francisco Salinas, le crea un bellísimo poema, un poema muy bonito, uno de los 23 que tiene de los poemas más recordados de Fray Luis de León, ¿sí? Del cuerpo de poemas, a Francisco Salinas, ¿ya? Que habla también de las visiones platónicas, habla de la trascendencia, habla de la música y el alma, que es algo que los griegos hablaban, en la filosofía griega se hablaba un poquito de eso, muy interesante, importantísimo también a Francisco Salinas. Luego, tienes La profecía del Tajo, que esta obrita, este poemita, más o menos grande,
Tiene mucha influencia de Horacio. Bueno, profe, casi todos los poemas tienen influencia de Horacio, de Fray Luis de León, sí, casi todos. Tienen visión platónica, influencia de Horacio. Pero este tiene que ver particularmente con una oda ligada al tema histórico, ¿ya? Está una oda ligada al tema histórico. Entonces, en ese sentido es especial esta oda, la profecía de Tajo, porque juega mucho con la mitología, juega mucho con la naturaleza también, pero desde una perspectiva mitológica, desde una perspectiva mítica, ¿ya? Con reyes y todas las demás cosas, ¿no? Muy bien, entonces, oda histórica a la profecía del Tajo. Luego tienes otro poema llamado En la Ascensión, en el cual la figura de Jesús es importante, ¿ya? Jesús es el maestro, el pastor, el guía, el amor del mundo, y obviamente le hacen un poema a la ascensión de Jesús, ¿no? Entonces, Fray Luis de León va describiendo esta ascensión del maestro Jesús de forma poética, ¿no? Entonces también ahí se puede ver un poquito ¿no? La trascendencia que tiene el cristianismo en la vida de Fray Luis de León. Hay que decir que muchos de esos poemas los hizo en la cárcel, ¿ya? Los hizo en la cárcel cuando pues estuvo casi cerca de 5 años aquí en la prisión de Valladolid, ¿no? En la prisión de Valladolid. Otra obrita, bueno, obrita no, poema, es Noche Serena. Noche Serena. No es una canción mexicana, ¿no? ¿Ya? Tus ojitos de Noche Serena, no, eso no es, ¿ya? Noche Serena podría ser junto a La vida retirada de los poemas más célebres de Fray Luis de León, ¿sí? Compara las miserias de la tierra, ¿sí? Compara lo triste que es vivir en la tierra a veces, ¿no? La tristeza de que se mueran los familiares, de repente no tener que comer, de repente, no sé, sufrir por todo lo que pasa, ¿no? Muerte, miseria, con las grandezas del cielo, con las grandezas del paraíso, con las grandezas que promete una vida después de la muerte, ¿ya? Entonces también es muy, muy bonito, bastante sentido el poema de Fray Luis de León, y también la visión platónica se manifiesta otra vez. ¿Sí? Se manifiesta otra vez. Otros poemas importantes, los hay. Tienes, por ejemplo, a Felipe Ruiz, que era uno de los amigos de Fray Luis de León. Tienes, por ejemplo, a don Pedro de Portocarrero, que tiene, en más de un poema, son como 2 o 3 poemas que le dedica a don Pedro de Portocarrero, que al parecer era un noble español, ¿sí? Pero no se sabe mucho de don Pedro de Portocarrero, se especula, ¿no? Que de repente cayó en desgracia porque no se volvieron excesivamente famosos estos poemas de Fray Luis de León en el momento en el cual Fray Luis de León estaba vivo, ¿ya? Morada del Cielo, que repite más o menos Morada del Cielo, los temas de Ascensión y de Noche Serena. Y Descanso después de la tempestad, que aquí es interesante este poema porque compara el mar embravecido con su alma, ¿no? Y luego llega Dios, bueno, Jesús, a salvar a Fray Luis de León en esa tempestad en la cual está inmerso, ¿no? Lo saca, ¿ya? Lo saca de este mar tempestuoso en el cual está, que es el tormento, ¿no? Que es la vida de pecado, la vida triste, la vida melancólica, ese sufrimiento por vivir sin Dios. ¿Sí? Muy bien. Luego también hay un poema muy bonito que es Al salir de la cárcel, que al parecer Fray Luis de León escribió en la cárcel de Valladolid con un carboncillo cuando estaba pues en prisión, ¿no? Es como uno de los primeros grafitis de la historia, una cosa alucinante debe haber sido, ¿no? Ver en la pared, ¿ya? En la pared de la cárcel, imagínate que tú fueras el carcelero y vieras este curita, ¿ya? Que en vez de protestar, molestar por haber estado encerrado tanto tiempo ahí por algo que no cometió, hizo un graffiti, ¿no? Un graffiti, ¿no? Hizo un poema muy bonito, ¿no? ¿Ah? Entonces eso también es interesante para ver lo genial que era pues Fray Luis de León, ¿ya? Perfecto. A ver, vamos con, ya más o menos para acabar aquí en esta ronda, las traducciones profanas. Traducciones profanas. Oye, cuando hablo de traducciones profanas, me estoy refiriendo a las traducciones que no son de las Sagradas Escrituras. Es decir, traducciones de Fray Luis de León que no son de la Biblia, porque Fray Luis de León tiene traducciones de la Biblia
y traducciones de los latinos y de los griegos también, ¿ya? Pero no vamos a hablar de los griegos, de los latinos, ¿ya? Traducciones de la Biblia y traducciones de otros escritores importantes, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, tienes en las traducciones profanas, que son latinas y griegas, ¿sí? Los clásicos griegos, clásicos, ¿sí? Vamos a poner clásicos acá, los clásicos. Las églogas de Virgilio. Virgilio es un famosísimo autor, ¿ya? Famosísimo autor, eh, uno de los más importantes de la poesía latina, el más importante de hecho, ¿ya? Que pues tiene famosas églogas, que son poemas pastoriles, ¿ya? Y que Fray Luis de León traduce. Es una de la primera traducción castellana que se hace de este poema, ¿no? De estos poemas. ¿No? Y aquí pues se puede ver la calidad que tenía para poder traducir de forma genial, magnífica, pues, ¿no? Dice Melibeo, tú, Títiro, a la sombra descansado de esta tendida haya, con la vena el verso pastoril vas acordando, nosotros desterrados, tú sin pena, cantas de tu pastor alegre, ociosa, y tu pastor el valle, el monte suena, ¿ya? Esto lo ha tenido que leer primero en latín, Fray Luis de León, para luego traducirlo a idioma castellano, pues, ¿no? Entonces, magnífico esto de las églogas de Virgilio, que tradujo 10 églogas. 10 églogas. Muy bien. Luego, el primer y el segundo libro de las Geórgicas. Las Geórgicas también es un libro de Virgilio, ¿sí? También es un libro de Virgilio, un libro que también se parece mucho a las églogas, tiene que ver con la vida campestre. Muy bien. Luego, de repente lo más importante para él, porque él era un seguidor de Horacio, de la poesía de Horacio, que fueron las odas de Horacio, que ahí sí tradujo varias, tradujo 26, ¿sí? No fueron muchas las traducciones que hizo Fray Luis de León sobre latinos y sobre griegos. También después en Grecia, por ejemplo, traduce a Eurípides, traduce una oda de Píndaro, ¿ya? Pero fueron lo suficientes para hacer algo pues genial, ¿no? La traducción, hay traducciones de cualquier persona y hay traducciones de un genio que es Fray Luis de León, ¿no? Entonces, bajo ese sentido fue genial, magnífico. Luego, tienes las traducciones sagradas, que estas sí son de la Biblia, pues, estas sí son las traducciones de la Biblia, ¿ya? Aquí tienes 20 salmos, ¿sí? Los salmos que no sé si has ido a misa, pero el padrecito pues, ¿ya? O bueno, a veces te lee a una persona para que pues recite el salmo y la gente le contesta, ¿no? El libro de los proverbios, ¿sí? El libro de los proverbios, varios capítulos, ¿no? Luego el libro de Job, famosísimo libro, ¿ya? El Job, el hombre que tuvo más fe sobre la tierra, ¿ya? Junto a Abraham, ¿ya? Posiblemente ambos, ¿ya? Seres sobrenaturales en ese sentido. El Cantar de los Cantares, que es el famosísimo libro sobre el rey Salomón, ¿ya? Del rey Salomón, ¿ya? El rey Salomón era poeta, ¿ya? Ese que, según cuenta la Biblia, ¿no? Como cuando fue rey, dos mujeres estaban disputando un bebito porque las dos mujeres pensaban que cada una pensaba que era mamá del niño, entonces se querían arrebatar el niño y luego vino Salomón y le dijo, tráigame el niño, lo voy a matar. Y una madre y una señora fue la primera y dijo, no lo mate, ¿no? Lleve, que la otra se lo lleve, ¿no? Entonces fue ahí cuando el rey Salomón se dio cuenta que la señora que había pedido que no lo mate, que mejor la otra se lo lleve, esa era la verdadera mamá, ¿no? Ese rey sabio ya era también poeta, ¿no? Entonces tiene este libro, El Cantar de los Cantares, que estaba escrito en hebreo, que es la lengua original, pero Fray Luis de León decidió traducirlo al castellano, ¿ya? Y aquí está su versión, El Cantar de los Cantares, ¿sí? Genial versión también, ¿sí? Porque recuerda que Fray Luis de León también sabía hebreo, también sabía griego, también sabía latín, entre otros idiomas. Y en cuanto a las prosas, ya para acabar, mis amigos, mis amigas, tenemos a tres favoritas. Tres.
La primera, de los nombres de Cristo. De los nombres de Cristo. ¿Sí? Esta obra la escribió en la cárcel nuestro buen amigo Fray Luis de León, ¿ya? Cuando estaba en la cárcel. ¿Y de qué se trata, profe? Bueno, la obra se trata, y que por cierto es la mejor obra que tiene en prosa, ¿sí? Su obra más bonita, su ensayo más logrado, más genial que tuvo, explica los diversos nombres que tiene Jesús o que le han dado a Jesús. Por ejemplo, el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo, por ejemplo, el ungido, por ejemplo, Cristo, por ejemplo, el Redentor, por ejemplo, más de esos nombres, ¿ya? Entonces lo que hace Fray Luis de León es analizar todos estos nombres, el rabino, ¿no? El Mesías, ¿sí? El divino maestro, ¿ya? Todos estos nombres que se le han dado a Jesús a través de la historia, a través de muchos filósofos, a través de muchos teólogos, muchos pensadores, y hace un análisis muy detallado acerca de estas cuestiones, ¿no? Y ahí descubre un montón de cosas interesantes acerca de la figura de Dios, ¿ya? Muy bien. Explica los distintos apelativos que se le dan a Jesús. Muy bien. Luego, ya para casi acabar, tenemos este libro que es La Perfecta Casada, que es un libro bastante famoso de Fray Luis de León, ¿ya? La Perfecta Casada, Fray Luis de León, que es un libro que él escribe para su sobrina María Varela Osorio, ¿no? Una sobrina que él estimaba mucho, María Varela. Y este libro consiste en una serie es como un manual de una esposa, ¿no? Como que lo que tendría que hacer una esposa, una mujer casada en esta época del Renacimiento, ¿no? Entonces tiene mucho de cristianismo, mucho de moralidad, ¿ya? Probablemente si se leyera en esta época resultaría algo machista, ¿ya? Lo que pasa es que en aquella época la sociedad era una sociedad machista, ¿ya? En este caso, habría que decir que Fray Luis de León lo hizo con la mejor de las intenciones. Él era un religioso y pues entonces tenía este sentido de ayudar al prójimo, ayudar en este caso a su sobrina. Y bajo ese sentido utiliza la teología, utiliza la religión para pues dar un soporte a lo que está diciendo, ¿no? Lo que tendría que ser una ama de casa, una mujer respetable del Renacimiento, ¿no? Tú sabes que los tiempos han cambiado y no se puede analizar de acuerdo a nuestro pensamiento de ahora, obras del pasado. Eso sería malo, eso no sería bueno, ¿ya? Muy bien, si alguien ahora piensa hacer un libro así, ahora, siglo XXI, eso sería bien raro, ¿no? Eso sí podría criticarse, pero está aquí, ¿no? ¿Ya? Y además está muy bien hecho, ¿ya? Genialmente hecho. Luego de La Perfecta Casada, finalmente vamos a concluir con la exposición del libro de Job. La exposición del libro de Job, libro que él ya había traducido de la Biblia, pero aquí es un ensayo, que tiene que ser una exposición del libro de Job, un análisis, ¿ya? Sucede que Job fue este personaje bíblico que Dios le arrebató todo, le quitó su casa, destruyó sus embrios, mató a sus hijos, ¿ya? Le dejó sin nada, pero él seguía creyendo en Dios. Tenía mucha fe, es el hombre que es uno de los hombres que más fe ha tenido sobre la tierra, ¿no? ¿Ya? Y supuestamente, según lo que cuenta la Biblia, el diablo le dijo, mira, Dios, Job es el hombre con más fe, el hombre más bondadoso de tus hijos. ¿Por qué no dejas que yo lo tiente? ¿Por qué no dejas que yo le quite todo? ¿Ya? Mate a todos sus seres queridos para ver si sigue creyendo en ti. Entonces Dios le dijo, bueno, vamos a hacerlo, hazlo, ¿ya? Entonces el diablo destruye todo lo querido que tenía Job y encima le deja lepra. A la lepra, ¿no? Es una enfermedad, pues, dérmica que la piel se te cae a pedazos, ¿no? La carne se te cae, ¿no? Entonces lo dejó en esa condición muy deplorable, sin casa, sin tierra, sin mujer, sin hijos, ¿ya? Y él seguía creyendo en Dios, ¿ya? Entonces, esto lo analiza Fray Luis de León, ¿ya? Cuán grande puede ser la voluntad de un individuo, ¿ya? En esa búsqueda de trascendencia, en ese deseo de querer estar con Dios, en la paz de Dios, ¿no?
En ese sentido, por ahí va el análisis de Fray Luis de León. Es una obra que es magnífica, pero lamentablemente se quedó inconclusa. ¿Ya? Se quedó inconclusa, no se desarrolló mucho. ¿Sí? Muy bien, aquí tienes el libro de Job. ¿Ya? El libro de Job. ¿Ya? La traducción y tenemos un poco, algo de la exposición de este libro. Muy bien, chicos, chicas, eso sería todo. Espero que te haya gustado bastante la clase. Recuerda el gran Fray Luis de León, ¿ya? Las obras de los mejores poemas tenemos A la vida retirada, Noche serena, La prosa, Perfecta casada, el de los nombres de Cristo y las traducciones El Cantar de los Cantares, famosísimo, o las odas o las églogas, ¿no? Las odas de Horacio y las églogas de Virgilio. Cuídense mucho, chicos. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Te saludó el profesor Jonathan Mostacero. Chau.